Buenas noches, amigos televidentes. Bienvenidos sean todos de nuevo a una edición de su programa preferido, Agenda Económica. Hoy, como todos los días, en esta hora especial de 9 a 10 de la noche, a través del canal 27 RNN, estaremos con ustedes junto a nuestra compañera Rosana Ruiz, que nos acompaña, y una invitada muy especial. Buenas noches, Rosana, ¿cómo estás? Hola, José Manuel, amigos y amigos de Agenda Económica. La verdad que nos complace sobremanera tener aquí con nosotros para ustedes a la amiga Olga Díaz, economista, asesora de la Gobernación del Banco Central, especialista en cuentas nacionales y quien tiene un aval muy bien ganado de muchas décadas trabajando este tema. Estuvimos presentes en la presentación, valga la redundancia, de los resultados del cambio de año base de las cuentas nacionales el pasado jueves en el Banco Central y quisimos compartir con Olga Díaz todos esos hallazgos y los principales resultados más relevantes de ese gran trabajo que se viene realizando por años. Así que bienvenida, Olguita. Gracias por aceptar nuestra invitación. Como siempre, tú nos subes el rating. Gracias. Bienvenida a Agenda Económica. Gracias por la invitación. Sí, la verdad que quisiéramos primero, Olguita, que tú nos dijeras, llegar hasta aquí, presentar un cambio de año base que ya no será 1991, sino 2007, ¿qué ha implicado en trabajos, en consultorías, qué metodología internacional, qué levantamiento de información, todo ese bagaje de esfuerzo arduo que tuvo que hacerse para llegar hasta donde vamos a compartir esos resultados? Sí, cómo no, Rosana. Lo primero que quiero explicar por qué los países se abocan a cambio de año base. Y lo primero es que las recomendaciones internacionales o los organismos internacionales recomiendan que se haga cada 5 o cada 10 años. Pero realmente el trabajo es tan grande porque un cambio de año base lo que implica es que tú quieras abarcar el universo de todas las transacciones del país y para ello requiere de una cantidad de información enorme y de mucha investigación que en estos países de América Latina sobre todo, que no hay tanta costumbre de los empresarios de suministrar las informaciones de forma abierta y clara. Entonces implica una investigación muy ardua, entonces se tienen que recurrir a una serie de encuestas, a una serie de investigaciones especiales que lo hacen todavía más difícil. Pero realmente, gracias a Dios, después de casi 4 años de labor intensa en el Departamento de Cuentas Nacionales, que implicó entrenamiento de todo el personal que para fines de este cambio de año base, tomamos como estrategia los nuevos ingresantes al Departamento de Cuentas Nacionales, que fueran jóvenes graduados con honores. Se le hizo un buen entrenamiento mediante cursos internacionales, entrenamientos, también cooperación horizontal de países que ya estaban más avanzados. Efectivamente, en países así como el nuestro, que como la economía nuestra es economía pequeña y abierta. Y con un grado de informalidad importante y que además ha tenido un proceso de crecimiento económico sostenido en los últimos 20 años. Se ha producido un cambio en la estructura productiva, por cambio en los precios relativos, por cambios en surgimiento de nuevas actividades, de nuevos productos, de bienes y servicios. Y además aquí hay un proceso de inversión extranjera muy elevado que se ha insertado en muchas actividades económicas y todo eso ha implicado un cambio en la estructura productiva. Entonces tenemos que actualizar esto, ver una nueva fotografía del país para saber entonces qué es lo que ha pasado en la economía. ¿Y por qué se tomó el 2007 y no el 2008, no el 2005? O sea, ¿qué elementos característicos fueron importantes para seleccionar que fuese el 2007? Dos elementos importantes. Primero, el año base. Se recomienda que sea un año estable. No hubo déficit. Y en el caso del año 2007 fue un año después de la crisis que tuvimos 2003-2004, fue el año de mayor recuperación económica y de estabilidad macroeconómica, además de que exactamente como usted señala, pues ese año hubo un superávit fiscal, todo fue muy estable, además de que
en ese año también se produjeron algunas investigaciones económicas importantes, como fue el levantamiento de la encuesta de ingresos y gastos de la familia, que es un insumo muy importante para la elaboración de las cuentas nacionales, porque se sirven para esa investigación, que implica como 2 años de preparación, de levantamiento de esa encuesta, dura todo un año levantamiento y visitando a la familia, sirve para 3 aspectos principales, que es para el cambio de base del IPC, porque se actualiza la estructura de la canasta familiar de la familia, para el cambio de la estructura de consumo dentro de las cuentas nacionales, y también esa encuesta fue diseñada para elaborar la actualización de los indicadores de la pobreza en República Dominicana. Y una preguntita, sí, Olguita, porque realmente a veces uno ve en los periódicos algunos colegas que de manera simplista quisieran calcular el Producto Bruto Interno por las ventas de la DGI, por unos indicadores por default, por un trabajo de escritorio, y la verdad que yo cuando vi en la presentación la cantidad enorme de información, de cruces estadísticos, de depuración de toda esa data, de crear nuevas encuestas que nunca se habían hecho en el país. Yo solamente quiero que tú cites algunos de todos esos componentes que alimentaron esa gran matriz para llevar a cabo esos resultados de cambio de año base, para que la gente respete un poquito lo que está detrás de un número de cuentas nacionales. Sí, como les decía, la encuesta de ingresos y gastos fue uno de los principales insumos. También, por primera vez en el país, se levantó un director, lo que recomiendan real y efectivamente es un censo económico. Censo, claro. Pero aquí todavía no hemos levantado el censo económico, y para ello, cuando no existe el censo económico, por la complejidad de la nueva metodología del SCN 93 y 2008, requieren que se haga por lo menos un directorio de empresas y una encuesta económica. Entonces, aquí por primera vez se levantó el directorio de empresas formales. Que tenemos basados, una gráfica, sí, vamos a verla. Que vemos ahí donde sí, por primera vez tenemos el levantamiento del directorio de empresas. Para que tengan una idea de lo que implicó ese trabajo. Mira, por ejemplo, en el año ese levantamiento se hizo específicamente a requerimiento del cambio de año base. De los registros de la Dirección General de Impuesto Interno, de todas las empresas formales existentes en el país, se levantó unas 63.500 empresas, tanto de la DGI, y se cruzó la información también con los datos de la Seguridad Social, de la Tesorería de la Seguridad Social. De ahí se determinaron que habían unas 63.510 empresas. Esas empresas se investigaron una a una mediante llamadas telefónicas o visitas. Entonces, ¿qué implicó? Que se le hicieron 2 investigaciones importantes, que fue el número de empleo que tenía para determinar el tamaño de la empresa, y la otra variable investigada fue el producto principal que producía la empresa, para poderla ubicar en la actividad económica correspondiente. Entonces, de esa investigación, llamando a cada una de esas empresas, se determinó que efectivamente operando en el año 2007 habían unas 33.280 empresas. ¿Qué es lo que vemos ahí en la data? Pero ya clasificada en cada una de las actividades económicas. O sea, no es diferente a lo que hacíamos anteriormente, que para fines de cambio de año base lo que hacíamos era una encuesta del sector manufacturero. Ahora se hace una encuesta de todas las actividades económicas. Sí. ¿Y en qué consiste esa encuesta? Pero eso tú nos lo vas a explicar cuando vengamos de la pausa que nos están solicitando. Venimos en un momentito. Bien, seguimos, amigos televidentes, conversando con la señora Olga Díaz, funcionaria del Banco Central, asesora de la Gobernación, especialista en cuentas nacionales. En el segmento anterior, doña Olga, antes de entrar en otras preguntas, usted terminaba la idea de las 33.000 y pico de encuestas de las empresas que fueron verificadas. Sí, así es. Entonces, a partir de ese directorio de empresas formales, porque son formales, son las que reportan a la Tesorería de la Seguridad Social y a la DGI. Porque las informales nosotros las captamos a través de la encuesta de fuerza de trabajo, donde ya ahí determinamos el número de empleos que por actividad económica
que existen en el país. Pero ese sector informal también quedó integrado dentro de la investigación. Sí, claro que sí, porque ahora estamos midiendo la nueva metodología sugiere que todas las actividades que no son formales deben de estar ubicadas en el sector hogares. O sea, como parte de la concepción metodológica del sistema de cuentas nacionales. Entonces quedan ahí incorporadas. Sí. Anteriormente se clasificaban en cada una de las actividades económicas, se decía qué proporción de cada actividad era formal y qué proporción era informal. Pero ahora, dentro del sector hogares, se ven las diferentes actividades en que incurre el hogar o la informalidad, pero dentro del sector hogares. Entonces, una vez determinado lo que es el directorio de las 33.000 empresas donde están ubicadas ya el universo de las empresas de zona franca, del sector de gubernamental, de las empresas del sector financiero y todas las empresas de comercio. Entonces se levantó una encuesta económica, se sacó una muestra donde las grandes empresas ya fueron seleccionadas de manera obligatoria y se ubicaron en las diferentes actividades económicas y el cuestionario no es más que vaciar los estados financieros de las empresas ya convertida al formato de cuentas nacionales. Exacto. Y eso explicaba la experta también que quisiera saber también quiénes estuvieron involucrados en el apoyo. Otro hecho que es importante destacar es que recibimos a lo largo de estos 3 años varias consultorías internacionales, 2 expertas internacionales muy conocidas en el área de capacitación y de la implementación del sistema de cuentas nacionales, la señora Carmen Reyes, que vino por unas 8 visitas técnicas, y la señora Magda Asquez, que fue la corresponsable de toda la implementación, de elaborar ya el marco de compilación de República Dominicana adecuado a las características. ¿De qué organismo y con qué experiencia? Ella siempre ha trabajado con Naciones Unidas y es peruana. Pero ella es la que ha implementado, por ejemplo, todo lo que es el sistema de cuentas nacionales de todos los países centroamericanos y aquí en República Dominicana. Cuando nosotros en el año 91 hicimos el cambio de año base, fuimos el primer país que implementó en América Latina el nuevo sistema de 1993, y ahora en esta ocasión somos el segundo país que estamos implementando el SCN 2008, que no es más que el mismo sistema anterior, pero con actualizado con las mejores prácticas. Exacto, con algunas modificaciones. O sea, solamente Chile y después República Dominicana han podido ya implementar lo que son esos nuevos y además elementos. De que nosotros tenemos el año más actualizado después de Chile, a la fecha de hoy. Región. Hay otros países que están trabajando en el cambio de año base utilizando el 2007 también como referencia, que sería Venezuela, Perú y Panamá, pero todavía tampoco no han completado su trabajo porque es un trabajo que se toma unos 4 o 5 años. No, eso decía el experto también Canto, del costarricense, que es asesor del Consejo Centroamericano, que decía que quisiera que esta experiencia dominicana sirva para esos países miembros de Centroamérica y conocer lo que son ya esos avances. Lo que pasa es que nosotros estamos ya trabajando, que eso es algo que yo quiero recalcar mucho, porque aquí a veces los economistas dicen, no, que hay que cambiar la metodología, que buscar otra forma de medición de las cuentas nacionales. La medición de las cuentas nacionales se hace uniforme a nivel internacional, a nivel mundial. Para fines de comparar. Los organismos internacionales que están entendidos en la materia, como es el Fondo Monetario Internacional, Naciones Unidas y la regional de Naciones Unidas, que es la CEPAL, efectúan seminarios y reuniones periódicas, 1 o 2 veces al año, simplemente para intercambiar, ver las experiencias de los países y ver la calidad de la información que están aplicando y la rigurosidad con que están aplicando las metodologías, para fines de ver si que lo que estamos midiendo y estamos hablando estamos hablando pera con pera, manzana con manzana. Y una forma también de ir avanzando en la armonización, en homologar, y eso facilitará después más adelante la integración. Claro, nosotros estamos participando en ese proceso de armonización de todas las estadísticas de cuentas nacionales con Centroamérica y República Dominicana, y por eso fue que el señor Carlos Branco pidió que mostráramos esta experiencia, porque en la medida, esas reuniones en el Consejo Consejo Monetario Centroamericano, se hacen reuniones 3 veces al año, una con
con el grupo de balanza de pago y cuentas nacionales. Otra reunión que es cuentas nacionales, donde se intercambia cuál es la mejor aplicación de tal, por ejemplo, del sector financiero. Entonces se intercambia y las experiencias y en el país que tenga mejor medición, entonces se propone y brinda la posibilidad de que los países que están menos adelantados en su investigación puedan ir a ver la experiencia y copien las mejores prácticas de cada país. Entonces se van armonizando los tratamientos metodológicos, porque es de forma rigurosa que debe aplicarse. Nosotros también hemos recibido asistencia técnica muy estrecha del Fondo Monetario Internacional. Ellos tienen una oficina. O sea, que no es un librito dominicano, es un sistema de cuentas nacionales mundial y uniforme. Y que los organismos internacionales viven de manera rigurosa, investigando. Incluso cuando el fondo viene aquí, primero tiene que verificar que todos los tratamientos metodológicos y que todas las estadísticas que se están involucrando en cualquier cálculo sea un dato que tenga validez y por eso ellos hacen todas sus investigaciones. Y algo así que quería decirte, Olguita, porque el tiempo en televisión pasa rapidísimo y la verdad que yo que estuve presente, la riqueza de información que ahora con todo este trabajo se va a tener para los agentes económicos, para los analistas, para los calificadores, para los inversionistas, es impresionante por el grado de desagregación de las actividades, para las políticas públicas, para las reformas. Entonces quisiéramos ver que tú le presentes a los amigos de Agenda Económica cuáles fueron esos hallazgos más relevantes que tú pudiste presentar en ese cónclave de cambio de año base. Lo primero que quiero informarle a la nación es que cuando se hizo el cambio de año base, para sorpresa de muchos que siempre vivían, muchos economistas en este país vivían diciendo que el PIB de República Dominicana no era cierto, que estaba creciendo tanto, que estaba sobrevaluado, y esa misma sugerencia hacían que cambiaran la metodología. Sin embargo, los resultados ya de este nuevo año base lo que arrojaron fue que el PIB de República Dominicana estaba subvaluado en un 0.7%, o sea que el nuevo PIB tiene un valor, cuando se compara el año 2007 a precio corriente de ese año con el 2007 del nuevo año base, se ve que el nuevo PIB tiene 10.700 millones por encima del cálculo anterior. O sea que en lugar de quedar, o sea, realmente por debajo quedó por encima en 10.000 millones. O sea, exacto, o sea, había una subvaluación en la medición anterior. O sea, que era mayor el Producto Interno Bruto de lo que... El nuevo Producto Interno Bruto es mayor. Es mayor en 0.7, sí, eso es importante, sí, porque eso calla muchas voces. Aunque uno ve que es poca la variación. Perdón, porque es importante, porque esto puede ser tomado también en cuenta por las mismas personas que han atacado el tema de las estadísticas. Ese 0.7 no es subvaluación, sino es que hemos logrado una integración de un modelo que integra a un sector económico mucho más poderoso, más información y mucho más complejo. Exactamente, o sea, hay una serie de informaciones que aunque se estimaban que estaban dentro del PIB, no se estaban midiendo adecuadamente porque nos faltaba una serie de investigaciones que puntualmente se hacen para el cambio de año base. O sea, ¿cómo se diluye, por ejemplo, la inversión extranjera en toda la economía? ¿Hacia qué sectores afecta y cuáles sectores el sector de la construcción que tú explicabas, que por ejemplo ahora hay más información para determinar. Por ejemplo, en el caso de la construcción, porque aunque es 0.7 la diferencia con respecto al PIB anterior, cuando uno ve la composición, la estructura a nivel de las actividades económicas, hay muchos sectores que ganan ponderación y hay otros que pierden ponderación. Por ejemplo, en el caso de los sectores productores de bienes, por ejemplo, agropecuario y manufactura principalmente, fueron los sectores que más perdieron ponderación, que más disminuyeron. Cuando uno compara los resultados ya no tanto de la medición con respecto a 2007 como la estructura que había en el año 91, que fue la estructura de la base anterior, con respecto a la estructura actual. Y eso es entendible, esos dos sectores. Esos dos sectores. ¿Por qué? ¿Cuáles fueron las causas que explican esa pérdida de ponderación que es significativa? Porque el sector agropecuario de un 12.8% bajó a 6%.
Casi a la mitad. Prácticamente a la mitad. Y el sector manufactura de 21.8 baja a 12.7%. Sí. Pero eso es un insumo importantísimo para el tema de reenfoque y redireccionamiento de las políticas El agropecuario públicas. de 12.4 baja a 5.8. Y la manufactura de 21.8, la ponderación actual. Incluyendo zona franca, la manufactura. Sí, no, la local, solamente local. Sí. 21, porque cuando incluye la zona franca llegaba a un 26, 13.1%. O sea que bastante. ¿Cómo explicamos eso? Una de las explicaciones es que en el año 91 aquí todavía los cultivos tradicionales de exportación, azúcar, café, cacao, eran los principales productos de República Dominicana. Para darle una idea, en el sector agropecuario, el azúcar, café, o sea, los productos tradicionales de exportación dentro de la producción agropecuaria pesaban un 21.8% y ahora pesan un 10%. Entonces, estábamos arrastrando un desfase en el modelo, que el modelo había cambiado, pero estábamos calculándolo como si fuéramos la economía de postre todavía. Sí. Exacto, y es una economía eminentemente de servicios. Y con mucha integración de valor agregado en esos sectores que ya se han distribuido hacia otros. Pero la nueva metodología tiene algo importante, que es bueno que yo lo expliqué, es que como nosotros medimos el PIB a precio constante, de manera encadenada, eso nos permitía ir actualizando la estructura productiva de una serie de productos. Por ejemplo, no se alejó tanto exacto, de los resultados que aun cuando actuales. Teníamos puntualmente una metodología que todavía no tenía esa riqueza, se fue incorporando la actualización por cuentas satélites que permitían ir reactualizando. Y nosotros allá en el Banco Central, en el proceso de mejora permanente que teníamos, cuando aparecía un producto lo incluíamos, porque la nueva metodología es más flexible y como no era con un año fijo, base 91, sino encadenado, nosotros podíamos incluir los productos que aparecían y que nosotros entendíamos que era importante, aunque no todos, sino que ahora porque se trató con el cambio de año base, que se incluyera todo. Con todos los elementos del lugar. Esos dos sectores principalmente fueron sectores que perdieron ponderación en el producto interno. Vamos a ver cuáles ganaron en el segmento siguiente. Vamos a una Estamos con ustedes en breve, mis estudiantes. Yo siento que yo estoy de tal. Amigos y amigas de Agenda Económica, la verdad que no le voy a quitar ni un segundo a la amiga Olguita para que nos siga explicando estos aspectos relevantes del cambio de año base. Sí. Tú nos decías los sectores que habían perdido ponderación dentro del producto, pero hay otros que han ganado. Exacto. Vamos a ver entonces. Los que han ganado ponderación en el sector minería. Tiene una mayor ponderación, anteriormente tenía 1.4, ahora 2.1%. Uno de los sectores que vale la pena también destacar es el sector de la construcción. El sector de la construcción de 4.7 sube a 7.1%, o sea, lo que había en el año 91 respecto a lo que hay ahora. ¿Por qué? Una de las causas es que nosotros de por sí teníamos ahí sí le puedo decir que había una subvaluación por la información que disponíamos, porque la información básica son los permisos de construcción de los diferentes tipos de construcción. Sin embargo, el censo de población y vivienda que se hizo en el 2010, cuando lo comparamos con el 2002, nosotros hicimos una investigación muy exhaustiva y minuciosa. Comenzamos a cuantificar qué cantidad de viviendas se habían construido con permisos de construcción. Y del 2002 al 2010, respecto a las viviendas que ya existían en el 2010, prácticamente más del 80% de las viviendas eran construidas sin permiso de construcción. O sea, había una subvaluación. Una subvaluación en la construcción. Además de eso, los permisos de construcción, ustedes saben que aquí no hay mucha no hay mucha fiscalización de si están correctamente declaradas o no los permisos, o sea, en términos del costo por metro cuadrado de la construcción. El costo promedio en el año 2007 que se declaró de todos los permisos de construcción, que son viviendas formales, y son torres, y son viviendas de lujo, era 4.900 pesos. El metro cuadrado. El metro cuadrado. Y nosotros tuvimos que hacer una investigación especial y vimos que en el año 2007 el costo más bajo de viviendas formales
y de bajo costo era 15.000, el más es bajo. Es un costo y el ponderado. más alto, no, exacto, el 4.900, pero como quiera, el más alto era 35.000 Claro. en el año 2007. O sea que un promedio de 25.000, 26, no 4.900. Uy, O sea que ¿Y por qué los permisos de construcción se toman como el punto eje de estimación cuando un permiso se puede quedar solamente con un permiso y no se lleva? No, porque se investiga el permiso de construcción y efectivamente Ok. cuando comienza a ejecutarse la obra. porque se supone que el Obras Públicas manda a los inspectores al inicio de la obra y al finalizar la obra. Okay. Entonces todo eso se investiga, pero al investigar y ver que esos resultados no reflejaban la realidad, hicimos una investigación entonces en torno a los costos de construcción y con el censo entonces vimos que diferentes tipos de viviendas y claro, de esas construcciones ilegales muchas eran de bajo costo y son clandestinas, son marginales. Sí. Entonces en base a eso también se hizo otra valoración, pero de todas maneras la subvaloración era muy alta. Y el sector comunicaciones. Entonces, entonces en términos generales, otro de los hallazgos que podemos decir para sintetizar, que los servicios casi todos aumentaron su ponderación. Entonces, nosotros seguimos transitando, según los resultados del cambio de año base, a una economía de servicios. En el año, que tengan una idea, en el año 91, la ponderación que tenían las actividades productoras de bienes era de un 44%. Que tenemos un cuadro que producción puede presentar. Y las de servicio un 48%. Si quieren podemos ver el cuadro en pantalla. Pero de todas maneras, en el año 2007, bueno, como pueden ver ahí. Sí, a la izquierda de la pantalla, los amigos televidentes, está la ponderación. La ponderación, el azul oscuro, indica el año base anterior, o sea, el año 91. Ahí las actividades productoras de bienes pesaban un 44.9%. ¿Cuáles son las actividades productoras de bienes? Agropecuario, manufactura, zonas francas y construcción. Okay. Entonces, ahora, en el 2007, esas actividades productoras de bienes bajaron su ponderación a 32.3%. Y en cambio, las productoras de servicios, o sea, las actividades de servicio que está compuesta por energía y agua, comercio, hoteles, bares, restaurantes, transporte, comunicaciones, intermediación financiera, seguro, alquiler de vivienda, administración pública, enseñanza, salud y otros servicios. Esas actividades aumentaron su ponderación de un 48% en el 91 a 59.4%. O sea, prácticamente estamos transitando a una economía de servicios, donde ¿cuáles son las más importantes? Hoteles, bares, restaurantes, comunicaciones, como ustedes saben, comercio, porque una de las explicaciones de por qué la manufactura cae la ponderación es que muchos empresarios dejaron de producir bienes para dedicarse a ser grandes importadores. Entonces, por eso comercio también es una de las actividades que aumenta su ponderación dentro del PIB. Y específicamente comunicaciones. Bueno, en el comunicación yo quería hacer una explicación de por qué ahora la nueva... Quisiera presentar un cuadrito, un grafiquito. Donde prácticamente queda con la misma ponderación. Lo que pasa es que yo siempre explicaba que las comunicaciones en términos corrientes, cuando el valor agregado se obtiene de los estados financieros, se ve que aunque hay una gran cantidad de actividades, de aparatos telefónicos en términos de volumen, en términos ya de la valoración, la ponderación no es tan alta a precio corriente, porque por la competencia que hay entre todas las empresas de telecomunicaciones, los precios cada vez son más competitivos y más bajos. Y más que añadir una nueva línea, lo que hay es migración de compañía a compañía, porque ya llegamos a la portabilidad. Y para poder subsistir entre tanta competencia, ellos han tenido que aumentar la productividad, disminuir una serie de gastos y reducir incluso los beneficios, y por eso el valor agregado tiene una ponderación tan elevada. Entonces, el efecto sobre el empleo en las telecomunicaciones es interesante, es importante. Sí. No, y ellos quedaron con un 2 puntos. Okay. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Si quieren pueden acercar un poquito la cámara para que vean este gráfico. Como a precio corriente en el año 91 la ponderación de las telecomunicaciones era de 2.3%.
con el cambio de año base se mantiene en 2.2%, a pesar de todo el boom que ha tenido las telecomunicaciones. Sin embargo, disminución de los precios. Entonces, sin embargo, a precio constante, en el año 2007, como yo les dije, la estructura se van actualizando en términos constantes y las telecomunicaciones crecía en términos constantes, o sea, en términos del volumen de transacciones que realizaba, crecía un 24.6%, mientras que el PIB crecía un 6%, sí, en el periodo 98-2007. O sea, esos 10 años, las telecomunicaciones crecían en términos físicos, sí, 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 un 26.4% promedio, porque hubo un año en el 91 que creció, el 2001 que crecieron 45%, otro año creció 30%, otro año creció 15%. Y entonces eso explicó el por qué ganó ponderación. Y esa fue una de las causas también, que al ganar tanto la ponderación de telecomunicaciones y estar explicando tanto dentro del PIB en términos reales, pues fue una de las causas que explicaba por qué tenía que actualizarse la estructura productiva dominicana para darle su justa dimensión ya en el año 2007. Entonces, de ahora en adelante, las telecomunicaciones van a empezar dentro del PIB un 2.2%, porque, como sabemos, a partir del mismo 2007, 2008, 2009, ya el crecimiento vegetativo de los celulares es... La teledensidad llegó a 100%. A más del 100%. En la actualidad es de 105%. Sí. O sea que debe ser más, porque aquí hay mucha gente que tiene más de un celular. Bueno, pero hay otros que a lo mejor no tienen, a lo mejor tienen uno, pero realmente lo que dicen las estadísticas es que la teledensidad es 105%. Sí, o sea, más de un 100%. Que ya de ahora en adelante el crecimiento de las telecomunicaciones va a ser un crecimiento ya llegó a bajo, su potencial. Y esa ponderación no va a subir, porque todo sector que crece por encima del promedio del PIB es que aumenta su ponderación. En el caso de las telecomunicaciones, por ejemplo, en el año 2011, las telecomunicaciones tuvieron un decrecimiento. Sí, año están creciendo en torno a un 2%, un 2.3%, pero ha sido porque con el proceso electoral se demandó muchos celulares para el proceso electoral, pero realmente ya adelante no va a ser un problema decir que el PIB dominicano está creciendo. Lo que usted plantea es muy interesante, porque los datos de 2011-2012 dan suma consistencia a lo aportado por la investigación. Claro. Entonces ya vemos que sí realmente tenemos números mucho más interesantes. Sí. No, y ha sido importantísimo actualizar esta estructura productiva, pero ya vamos a volver al próximo segmento, que es el último, Olguita, y ahí yo quisiera recopilar de manera sintetizada ¿qué significa el término de crecimiento de la economía en esos últimos 16 años? Sectores novedosos como pensiones que se incorporan también en toda la estructura. Así que vamos a una pausa y regresamos. Bien, llegamos al segmento final, amigos televidentes, de este interesante conversatorio que hemos llevado hasta este momento con doña Olga Díaz del Banco Central, especialista en cuentas nacionales, y también con Rosana. Rosana sigue hincapié en el segmento anterior sobre la importancia de este trabajo y los aportes que puede desarrollar en la economía dominicana, y de cara sobre todo a todo lo que es la planificación, las políticas públicas. ¿Qué podemos esperar con esta nueva data? Bueno, yo voy a presentar también le voy a presentar un resultado que resulta interesante, pero al mismo tiempo le debe llamar la atención a las autoridades gubernamentales, de que tomen una serie de medidas por los resultados que se están aportando. Entonces, lo primero que yo quiero presentar, no lo voy a poner porque son muchos números, pero sí le puedo decir que qué tanto ha crecido la economía nuestra del 91 al 2007. Lo primero es que el cuadro nos indica que la economía nuestra se ha multiplicado por 10. O sea, ha tenido un crecimiento de 10 veces más. Y cuando vemos la composición del PIB por el lado del gasto, vemos aquí algo interesante. Por ejemplo, el consumo final del gobierno, que anteriormente era muy bajo, de unos 3.973 millones a precio corriente, en el 2007 sube a 123.000 millones. O sea que creció un 30 veces más. 30 veces más. Porque, ¿qué explica eso? Eso lo explica que en el año 91 los sueldos y salarios que pagaba el periodo en el reformista eran bastante bajos.
porque eso es uno de los principales componentes del consumo del gobierno. Sí, claro, y esos sueldos y salarios se han ido ajustando y se han ido actualizando, y ustedes saben que en los últimos, tanto en el periodo 96-2000 como en la actualidad, en los últimos 8 años, se han ido actualizando para adecuarse al salario, sobre todo el salario mínimo, que el gobierno tiene prácticamente un 80% de la empleomanía gana menos de 10,000 No, incluso se ha actualizado más que en el sector privado, que eso una vez tú no lo explicaste. Claro. Entonces, otro de los hallazgos importantes en estos resultados es que la formación bruta de capital, como les dije, aumentó mucho la ponderación, muy por encima de las 10 veces más por el asunto de la construcción, como yo les estuve explicando. Sí. Pero algo que llama la atención es que las exportaciones de bienes y servicios fue la actividad que menos creció en ese periodo. Mientras todas las demás actividades, tanto el consumo como la inversión que creció por encima, y la economía en su conjunto creció, se multiplicó por 10. Las exportaciones se multiplicaron por apenas 6 veces, solamente por 6. En ese periodo. Entonces, eso tiene que llamar a reflexión de las actividades, que cambien el modelo y traten de aumentar y de fomentar y de trazar una serie de políticas para incentivar las exportaciones. Claro, en ese año también tiene que ubicarse de que también la zona franca estuvieron muy bajas, pero en esas exportaciones son de exportaciones de bienes y servicios, está también turismo. Sí, el mismo señor gobernador en el discurso de aniversario, antes de la presentación del estudio, hacía referencia a ajustes en el modelo económico de la República Dominicana. Reenfoque para direccionarlo hacia actividades que realmente generen valor agregado, como son las exportaciones y la parte de la competitividad. Y otro aspecto también que yo quería destacar es que el consumo final de los hogares antes tenía una ponderación que estaba en torno al 90% y llamaba la atención de los analistas, y era porque como había salía por diferencia y había una subvaluación en la formación bruta de capital, y muchos de los organismos que venían a calificadoras de riesgo decían, pero ¿cómo es posible que la formación bruta de capital de República Dominicana pese un 18-19%, ahora está en 28% con esta nueva medición? Porque ellos dicen, aquí hay muchas inversiones extranjeras, hay un crecimiento económico sostenido, entonces se veía muy bajo, y realmente era por esa subvaluación que había. Y en el caso del gasto de final de los hogares, ya se va a realizar, como nosotros vamos a hacer equilibrios por producto en cada año, entonces el resultado del gasto, del consumo de la familia va a salir ya por producto, no va a salir por diferencia como se cuantifica de manera global. O sea que son otros de los grandes valores agregados que va a tener la nueva data. Que estamos incluyendo en este nuevo... No, muchos análisis de fuente y uso de fondos, de ver qué sector está aportando más al producto, a la generación, qué actividad económica. Y también vimos cómo ya se incorporó a la medición de las cuentas nacionales el sector pensiones. Sí, el pensión y la seguridad social dentro del sector financiero. El sector financiero ya se aperturó mucho más, o sea que antes eran 7 actividades, ahora son 9. También dentro de las mejoras se está incorporando todas las recomendaciones del sexto manual, porque Cuenta Nacional está totalmente armonizada al sexto manual de la balanza de pago. Entonces se está esperando completar un censo que está haciendo la zona franca para determinar cuáles son las empresas que son efectivamente maquiladoras y cuáles son empresas nacionales, para ubicarla en su justo contexto, además de que también se incorporaron, o no que se incorporaron, sino que se explicitaron más una serie de actividades que han ganado ponderación y que han aumentado su importancia en República Dominicana, como son las actividades de call center, la informática, una serie de actividades tecnológicos, una serie de actividades que como han ganado 35 ponderación, actividades. Exacto, ahora hay 35 actividades en vez de 25 actividades. O sea que se va desagregando más la producción sectorial para ver cada determinado
Y lo importante es la consistencia, porque también presentaron matrices donde se ven ahorro, desahorro, quién está intermediando aquí. La nueva metodología, además de yo medir qué se produce en el país, nosotros ahora tenemos también que cuantificar quién lo produce. O sea que se tiene que ver, además de medir el PIB por los 3 enfoques, que es el enfoque de la producción, donde yo digo producción menos consumo intermedio es el valor agregado, o lo que es el PIB. Yo lo mido por el lado del gasto, que es consumo más inversión, más importaciones, menos importaciones, y por el enfoque del ingreso, que es remuneraciones, impuestos y beneficios. Y además de eso, yo tengo que medir los sectores institucionales, quién produce. O sea, tengo una clasificación de sectores institucionales donde clasifico la economía en el sector de las empresas no financieras privadas, las empresas públicas, o sea, el sector público, las empresas hogares, financieras, seguros y el sector hogares, que incluye también las instituciones sin fines de lucro, y además de eso incluyo la contrapartida nuestra con el exterior, que es el resto del mundo. Bueno, yo pienso que nosotros hemos dado un salto cuántico con esta medición, Olga, en lo que es la planificación pública, pero no solamente para fines del diseño e implementación de las políticas públicas, sino también para los agentes económicos privados, tener herramientas, insumos en sus planes de negocio y poder estructurar en función ya de dónde están todas las potencialidades. Porque, señores, miren, esta actualización es para que nos sentemos, sectores públicos y privados, y veamos dónde tenemos ventajas comparativas, dónde tenemos ventajas competitivas, dónde podemos maximizar conforme a los nuevos tratados de libre comercio en este mundo donde hay un nicho de mercado ahora de productores con todos esos acuerdos que nos permiten realmente llegar a distintos segmentos en Europa, en Estados Unidos, en Centroamérica. Ahora es que tenemos que ponernos la cachucha de ver hacia dónde queremos empujar toda esta estructura productiva. Por ejemplo, cuando yo mido el valor agregado a través de los sectores institucionales, yo saco como conclusión que el 54.3% del valor agregado nacional es producido por las sociedades no financieras. O sea, es lo que nosotros llamamos comúnmente el sector empresarial. Exacto. En las diferentes actividades económicas. Entonces, el 35.4% son sector hogares, que como le digo, son toda la producción de las empresas que producen los hogares, que son la informalidad. Entonces, el gobierno apenas pesa un 5.9%, porque ustedes saben que el gobierno, aunque tiene un peso importante en la economía, en términos de valor agregado, solamente eso corresponde a los sueldos y salarios, porque ni se pagan ellos mismos sus impuestos, cuando tú lo ves por el lado del ingreso, ni tienen beneficio. Entonces, por eso la participación del sector gobierno es bajo. Es más. Y las empresas, las sociedades financieras tienen un aporte al PIB de 4.5%. Y ya vamos a despedir el programa, que nos están diciendo, pero Olguita, ¿para cuándo se prevé que ya van a estar disponibles estas informaciones para el público? Bueno, nosotros estamos completando la serie del 2007 en adelante y vamos a completar hasta por lo menos 4 o 5 años, y vamos a presentar los resultados a principios del 2013. Y vamos a presentar la metodología, vamos a hacer una actualización del cálculo trimestral, vamos a actualizar también el indicador mensual de actividad económica, el IMAE, y una serie de investigaciones. Vamos a hacer un modelo de corto plazo para sacar informaciones completas de las cuentas. No, y yo quiero, mira, felicitar, señores. Yo me siento orgullosa como dominicana, como economista, como mujer, de realmente que Olguita, que estuvo al frente de todo ese trabajo arduo, señores, 4 años técnicos, dando lo mejor de sí para presentar al país todos estos resultados. La verdad que ese equipo, mira, de cuentas nacionales. Me siento orgullosa. Felicitaciones. Antes del final, quizás hacer una pregunta que no me la responda en este programa, pero se la dejo de tarea, porque las aportaciones de este trabajo debería estar cónsono con un tema tan importante como una reforma fiscal como la que hemos implementado. Porque si estamos afectando o beneficiando a un sector, ¿por qué no tomar en cuenta realmente lo que ha pasado con esos sectores para ver cómo yo influyo en esas políticas que debo de tomar? Es que esto debe ser para la reforma fiscal, porque ahora lo que tenemos una tributaria, pero para la fiscal que viene... Después vamos a hablar de ese tema. Muchísimas gracias, Olguita, y la verdad que nuestras felicitaciones y a esas autoridades del Banco Central, al gobernador comprometido con mejorar la transparencia, la divulgación y dar cada vez más herramientas de insumo a los agentes. Todo el apoyo que le brinda el gobernador a todas estas investigaciones, cuando son
técnicas, él da todo el apoyo y por eso llegamos a donde estamos. Así es, así que bye bye, porque mira, nos están sacando ya de la...